Meditación de la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 21 a 41. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Entonces le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo, ve al Siloé, y lávate, y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de él, que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, y había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Sus padres respondieron, y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos, edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno le confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Respondió él y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno haya abierto los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, ¿por qué decís, vemos, vuestro pecado permanece? Este pasaje de la Biblia, tomado del Evangelio de Juan, nos cuenta la historia de un hombre ciego de nacimiento que fue curado por Jesús. La curación milagrosa de este hombre fue un acto de poder y misericordia divina que no solo restauró su vista física, sino que también le abrió los ojos a la verdad espiritual. En el relato, vemos cómo el hombre fue interrogado por los fariseos y las autoridades religiosas de la época, quienes estaban desconcertados por este milagro y no podían explicarlo. Al final, el hombre ciego declaró su fe en Jesús como el Hijo de Dios y fue expulsado de la sinagoga por ello. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra relación con Jesús. ¿Somos capaces de reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea? ¿Estamos dispuestos a creer en Jesús y seguirlo, incluso cuando eso nos lleva a enfrentar la oposición y el rechazo de aquellos que no comparten nuestra fe? También podemos aprender del valor que tiene la humildad y la apertura a la verdad en este relato. Los fariseos y las autoridades religiosas se cerraron a la verdad y rechazaron a Jesús, incluso cuando vieron con sus propios ojos el milagro que había realizado. Por otro lado, el hombre ciego reconoció su limitación y su necesidad de la gracia divina para recuperar la vista, lo que le permitió aceptar la verdad de que Jesús era el Hijo de Dios. Además, en este pasaje podemos observar cómo Jesús muestra su poder divino a través de la curación milagrosa del hombre ciego. Es importante recordar que la obra de Dios es capaz de superar cualquier limitación humana y que su amor y su misericordia son infinitos. Así, el milagro realizado por Jesús no solo muestra su poder, sino que también es una muestra de su amor hacia aquellos que sufren. El hombre ciego en este pasaje también nos enseña la importancia de la persistencia en la búsqueda de la verdad. A pesar de las preguntas insistentes de los fariseos, el hombre no cambia su versión de los hechos y mantiene su testimonio fiel. Esto nos recuerda que es importante seguir buscando la verdad y no ceder ante las presiones externas, sino mantenernos firmes en nuestra fe. Finalmente, en este pasaje vemos cómo aquellos que rechazan a Jesús quedan cegados por su propia arrogancia y falta de humildad. Los fariseos, a pesar de ser expertos en la ley, no pudieron ver la verdad que estaba delante de ellos, mientras que el hombre ciego, a pesar de su aparente debilidad, fue capaz de ver la verdad y creer en Jesús. Este pasaje también nos muestra la importancia de la compasión y el amor hacia aquellos que sufren. En la época de Jesús, las personas con discapacidades eran consideradas marginadas y excluidas de la sociedad. Sin embargo, Jesús muestra su compasión y amor hacia el hombre ciego al curarlo y restaurar su vista. Esto nos recuerda que debemos tratar a todas las personas con amor y compasión, sin importar sus diferencias o discapacidades. En la actualidad, podemos ver muchas formas de exclusión y marginación, como la discriminación racial, la discriminación de género, la discriminación por orientación sexual, entre otros. Como cristianos, debemos ser un ejemplo de amor y compasión hacia todas las personas, y trabajar por la justicia y la igualdad en nuestra sociedad. Por último, en este pasaje también podemos ver cómo el hombre ciego experimentó una transformación no solo en su vista física, sino también en su vida espiritual. Al principio, el hombre solo conocía a Jesús como un hombre que lo curó, pero al final, después de ser expulsado de la sinagoga, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Esto nos muestra que, a veces, las pruebas y desafíos en nuestras vidas pueden ser oportunidades para crecer en nuestra fe y profundizar nuestra relación con Dios. Debemos estar abiertos a las transformaciones que Dios puede obrar en nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades y sufrimientos. Otra enseñanza importante que podemos extraer de este pasaje es la importancia de la valentía y la firmeza en la fe. El hombre ciego, a pesar de enfrentar la oposición y el rechazo de las autoridades religiosas, no se dejó intimidar y mantuvo su testimonio fiel a la verdad. Este ejemplo nos invita a ser valientes y firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos desafíos y obstáculos en nuestra vida cristiana. Asimismo, podemos observar en este pasaje cómo la curación del hombre ciego fue un signo de la llegada del reino de Dios.
Jesús vino a este mundo para proclamar el reino de Dios y llevar a cabo su obra de redención. La curación del hombre ciego muestra que el reino de Dios ya está presente en este mundo y que, a través de Jesús, podemos experimentar su amor y su poder transformador. Por último, este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunidad en nuestra vida cristiana. El hombre ciego fue expulsado de la sinagoga, pero Jesús lo encontró y lo confortó. En momentos de prueba y dificultad, es importante tener una comunidad de fe que nos apoye y nos acompañe en nuestro camino espiritual. En conclusión, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra fe y nuestra relación con Jesús, recordándonos la importancia de tener una fe humilde y abierta, persistir en la búsqueda de la verdad y estar dispuestos a enfrentar la oposición y el rechazo en nuestro camino de seguir a Jesús. También nos llama a ser valientes en nuestra fe y estar dispuestos a enfrentar la oposición y el rechazo que pueden surgir en el camino de seguir a Jesús. Al meditar sobre estas enseñanzas, podemos encontrar inspiración y guía para seguir a Jesús y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Dios nuestro, te agradecemos por el ejemplo de valentía y firmeza en la fe que nos muestra el hombre ciego en este pasaje de la Biblia. Ayúdanos a ser valientes en nuestra vida cristiana y a mantenernos firmes en la verdad, a pesar de los obstáculos y desafíos que enfrentemos. Te pedimos también que nos des la gracia de la compasión y el amor hacia aquellos que sufren y son marginados en nuestra sociedad. Que podamos ser un ejemplo de justicia y amor en nuestro mundo, trabajando por la igualdad y la dignidad de todas las personas. Señor, ayúdanos a reconocer tu presencia en nuestro mundo y en nuestras vidas, y a experimentar el poder transformador de tu reino en nuestras vidas. Que podamos ser una comunidad de fe que se apoya y acompaña mutuamente en nuestro camino espiritual, y que pueda ser un signo de tu amor y gracia para el mundo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, quien vino a este mundo para proclamar tu reino y llevar a cabo tu obra de redención. Amén.